¿Cómo destruyes una nación cuando te das cuenta que la guerra ya no funciona? Si los ejércitos fracasan, si las armas no te alcanzan, ¿qué te queda? Amigos, hace 3000 años hubo un rey en esta zona que se enfrentó con este dilema, con este problema. Veía que Israel avanzaba y que no importa, por más soldados que él ponía, no los podía detener. Hasta que tomó una decisión estratégica, para mí, la más importante y la más peligrosa de toda la Biblia. Una estrategia que otra vez, para mí, fue la que más cerca estuvo de la destrucción de Israel. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción llamada Balak, yo vine a un pueblo que se llama Daliat el Carmel, sí, en el Monte Carmelo, en la cima, y les cuento que es el pueblo druso más grande que hay en todo Israel. ¿Por qué vine a filmar acá? Eso se los voy a contar en el video. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir cosas como esta Biblia en hebreo con su traducción al español que salen de aquí, Tierra Santa, y no importa a qué lugar del mundo lleguen, de acuerdo de donde ustedes la pidan. Amigos, vamos a empezar. Por ahora solo les quiero adelantar que aquella decisión que tomó el rey sigue siendo actual, sigue siendo relevante para todas las naciones, incluso en el día de hoy. Y ahora sí vamos a caminar por este mercado. Y amigos, llegó la hora de contarles que esa decisión tuvo un nombre propio. El rey se llamaba Balak. Gobernaba Moab, un pequeño reino situado al este del Mar Muerto, precisamente en el momento en que Israel terminaba su largo recorrido por el desierto y se acercaba a la tierra prometida. Desde su palacio veía cómo el mapa de la región cambiaba delante de sus ojos. Los pueblos vecinos caían uno tras otro y nadie parecía encontrar la forma de detener aquel avance. Balak tomó una decisión que cambiaría toda la historia. No iba a repetir el mismo error. Durante siglos hemos contado mal esta historia, amigos. Creemos que la porción Balak habla de un hombre llamado Bilam, de una burra que habló y de unas maldiciones que terminaron en bendiciones, ¿verdad? Pero en realidad esa es solo la superficie. La verdadera historia comienza mucho antes de que Bilam aparezca. Comienza el día que un rey llamado Balak llegó a una conclusión que cambiaría completamente la naturaleza de la guerra. Hasta ese momento, todos los enemigos de Israel habían intentado exactamente lo mismo. Más soldados, más armas, más fuerza, y todos habían terminado igual, derrotados. La Torá resume ese instante con una frase aparentemente sencilla, y cito: Balak ben Zippor vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. Eso fue suficiente para él. Balak entendió que seguir peleando de la misma manera era garantizar una nueva derrota. Si Israel no podía ser vencido donde todos fracasaron, había que obligarlo a luchar en otro terreno. Y ese fue el verdadero nacimiento de la estrategia. No destruir a Israel, conseguir que Israel se destruyera a sí mismo. Balak todavía no sabía cómo lograrlo. Solo sabía que seguir enviando soldados era inútil, que necesitaba un hombre capaz de abrir una puerta que los ejércitos nunca habían podido abrir. Y por eso apareció Bilam ben Beor. Sin embargo, desde el primer contacto ocurrió algo inesperado. Bilam no habla como un hombre que dispone libremente de su poder. Primero, necesita conocer la voluntad de Dios, porque una estrategia solo puede funcionar cuando controlas todas sus piezas. Balak controlaba el dinero, controlaba a sus emisarios, controlaba su reino, pero no controlaba al hombre sobre el que había construido toda su esperanza. Y si no controlaba a Bilam, mucho menos podía controlar al Dios de Israel. Allí comenzó el fracaso de Balak. No cuando Bilam bendijo, no cuando habló la burra, muchísimo antes. Y desde ya les anticipo, Balak no fracasó como solemos pensar, no fracasó. Quien fracasó fue Bilam, porque Balak sí conseguiría su objetivo. Pero todavía quedaba una pregunta sin responder. Si Balak había apostado el futuro de su reino a un solo hombre, ¿quién era realmente Bilam? La Torá no lo presentó como un rey, tampoco como un general, ni como un jefe de un gran imperio. Y sin embargo, su nombre era conocido mucho más allá del lugar donde vivía. Para que un rey enviara una delegación hasta Ptor, junto al río Éufrates, bien lejos de acá, Bilam debía tener una reputación extraordinaria.
Un rey no recorría semejante distancia para buscar un hombre cualquiera. Lo hacía porque estaba convencido de que Bilam podía hacer algo que ningún ejército había conseguido. Y aquí es donde aparece uno de los grandes misterios de esta porción. ¿Quién era realmente Balaam o Bilam? ¿Un profeta, un adivino, un hechicero? La Torá fue respondiendo a esa pregunta poco a poco, no con una descripción, sino poniendo a prueba a Bilam en cada decisión que tomó. Porque una persona no se conoce por lo que dice ser, se conoce por los límites que encuentra cuando llega el momento de actuar. Y sin que Balac pudiera imaginarlo, aquellos límites estaban a punto de convertirse en el mayor problema de toda su estrategia. Ahora bien, si la estrategia de Balac dependía de Bilam, había una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Por qué estaba tan seguro de que Bilam podía hacer aquello que ningún ejército había conseguido? La respuesta, porque Bilam no era un personaje desconocido. Su fama había cruzado fronteras, como les dije. Para muchos, sus bendiciones traían prosperidad y sus maldiciones podían cambiar el destino de una nación entera. Y eso era exactamente lo que buscaba Balac. No estaba buscando a un Goliat, a un hombre más poderoso que Israel. Estaba buscando un hombre capaz de actuar donde la fuerza había fracasado. Por eso envió una delegación entera hasta Ptor, junto al río Éufrates. Le pidió algo mucho más simple y mucho más peligroso: que maldijera a Israel. Y aquí aparece un detalle que suele pasar inadvertido. Balac nunca dudó de Bilam, su única preocupación era convencerlo de intervenir. Sin embargo, la Torá introdujo un giro inesperado desde el primer encuentro. Bilam no responde inmediatamente, dijo que primero debía consultar a Dios y, de pronto, el hombre que parecía controlar la situación demostró que también tenía un límite. Ese detalle, para mí, cambia toda la historia, porque si Bilam dependía de una voluntad superior, entonces el verdadero poder nunca había estado en sus manos. La estrategia más brillante de Balac comenzó a mostrar su primera grieta, no porque fuera una mala estrategia, sino porque estaba construida sobre una certeza que en realidad nunca había existido. Amigos, hasta aquí todo parecía indicar que la estrategia de Balac había encontrado un obstáculo imposible de superar, ¿verdad? Sin embargo, allí apareció el detalle que, en mi opinión, suele pasarse de alto: el plan B. Bilam nunca desapareció de la historia y eso es lo extraño. Si realmente hubiera querido cerrar la puerta desde el primer instante, la historia habría terminado allí. Pero no ocurrió así, como sabemos. Bilam permaneció, escuchó, esperó, volvió a responder y aunque cada paso parecía estar condicionado por la voluntad de Dios, nunca dejó de avanzar en dirección a Moab. Ese comportamiento planteó una pregunta mucho más interesante para mí que la propia historia. ¿Qué estaba buscando realmente Bilam? La Torá nunca dijo que odiara a Israel. Lo que mostró fue algo mucho más humano. Mostró a un hombre que parecía incapaz de renunciar a una oportunidad extraordinaria. Delante de él había prestigio, reconocimiento, había una invitación formulada por un rey que estaba dispuesto a confiarle el destino de todo un reino. Tal vez allí comenzó el verdadero conflicto de Bilam. No entre él e Israel, ni siquiera entre él y Balac, sino entre aquello que sabía que debía hacer y aquello que profundamente deseaba hacer. Porque las decisiones que terminan cambiando una vida casi nunca empiezan con una rebelión abierta. Empiezan cuando una persona deja de preguntarse qué es lo correcto y comienza a preguntarse hasta dónde puede acercarse a ese límite sin cruzarlo. Y precisamente allí, Bilam dejó de ser solamente un personaje de esta porción de la semana. Se convirtió en un espejo incómodo para cualquiera de nosotros. Y sin embargo, aquí apareció la gran paradoja de toda esta historia. Balac había elegido correctamente al hombre, pero por el motivo equivocado. No se había equivocado al reconocer que Bilam era una figura extraordinaria. Se había equivocado al creer que podía utilizarlo como si su poder le perteneciera. La porción semanal fue desarmando esa ilusión paso por paso y cada vez que Bilam intentó avanzar, quedó claro que existía un límite que él no podía traspasar. Y llegó el momento que todos conocemos. Bilam abrió la boca para pronunciar una maldición, pero las palabras que salieron fueron exactamente las contrarias. La Torá lo resumió con una de las frases más conocidas de toda la porción y cito: «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel».
Durante siglos, ese instante fue interpretado como la gran derrota de Balac, ¿verdad? Sin embargo, cuanto más leía yo la porción, más me incomodaba esa explicación, porque la historia no terminaba allí. La Torá siguió avanzando, y ese detalle cambió por completo mi manera de leer este episodio. Tal vez el verdadero error consistió en creer que el objetivo de Balac era conseguir una maldición, ¿verdad? Y si Bilam no era más que una pieza dentro de un plan mucho más amplio. Si esa posibilidad era cierta, entonces las bendiciones no demostraban el fracaso de Balac, solo demostraron el fracaso de Bilam. Y esas dos cosas, aunque parezcan iguales, estaban muy lejos de significar lo mismo. Fue precisamente allí donde, a mi entender, comenzó el mayor malentendido de esta porción. Síganme, amigos. Durante siglos dirigimos toda nuestra atención hacia Bilam, ¿verdad? Discutimos si era profeta, hechicero, nos sorprendimos con la burra, memorizamos sus bendiciones, pero mientras observábamos a Bilam, nosotros nos olvidamos de Balac. Y eso cambió completamente nuestra lectura, porque Bilam fracasó, ¿verdad? No consiguió pronunciar la maldición que había sido contratado para decir. Eso es evidente. Lo que ya no resulta tan evidente, por lo menos para mí, es afirmar que Balac también había fracasado. Entonces la pregunta es otra. ¿Qué era exactamente lo que Balac quería conseguir? La destrucción de Israel, ¿verdad? Si su único objetivo hubiera sido escuchar una maldición, entonces sí, la historia habría terminado con una derrota absoluta. Pero la propia Torá obligó a hacerse una pregunta diferente. ¿Por qué el relato continuó después de las bendiciones? ¿Por qué no terminó en el momento de la aparente victoria de Israel? La respuesta comenzó a aparecer en los últimos versículos de esta porción. De pronto, el mismo pueblo que ninguna espada había conseguido derrotar empezó a caer por decisiones tomadas desde su propio interior. Y allí yo por lo menos comprendí algo que cambió completamente mi manera de leer esta historia. Que las bendiciones de Bilam nunca respondieron la pregunta con la que comenzó este video. La respondieron los acontecimientos que vendrían después, porque la estrategia de Balac jamás consistió únicamente en pronunciar unas palabras. Consistió en encontrar la única batalla que Israel todavía podía perder. Y cuando esa batalla comenzó, ya no hicieron falta ejércitos, ni carros, ni fortalezas. Solo hizo falta que Israel olvidara por un instante aquello que lo había mantenido de pie durante todo el camino por el desierto. Y precisamente por eso, creo que la verdadera victoria o la verdadera derrota de Balac no debe buscarse en la boca de Bilam, debe buscarse en lo que ocurrió inmediatamente después. Y quizás esa sea la razón por la que esta porción sigue siendo tan actual. Las guerras cambian, los imperios desaparecen, las armas evolucionan, pero la estrategia de Balac nunca dejó de existir. La Torá propuso una idea mucho más incómoda. El verdadero peligro comenzaría cuando un pueblo olvidó quién era y por eso, cuando la guerra contra Israel falló, comenzó algo peor. Balac comprendió que Israel era casi invencible mientras permaneciera fiel a aquello que le daba identidad. Por eso nunca le alcanzó con una batalla. Necesitaba que Israel dejara de ser Israel. Y allí estuvo la parte más inquietante de toda la historia. Porque esa batalla nunca terminó. Siguió existiendo mucho después de Balac, mucho después de Bilam y probablemente siga existiendo también en nuestros días. Amigos, al comienzo del video les prometí explicar por qué elegí grabar este episodio precisamente aquí en Daliat al-Carmel. La respuesta es muy simple, porque aquí vive la comunidad drusa más importante de Israel. Un pueblo pequeño que, a pesar de haber convivido durante siglos con imperios, conquistas, cambios de fronteras y culturas muy diferentes, hizo de su identidad uno de sus bienes más valiosos. No menciono esto para comparar a los drusos con Israel, porque sus historias son completamente distintas. Lo menciono porque mientras caminaba por estas calles, comprendí que la identidad de un pueblo puede ser tan importante como su fuerza militar. Y fue exactamente esa lección la que encontré al volver a leer esta porción de Balac esta semana. Las bendiciones de Bilam fueron extraordinarias, pero no respondieron la pregunta con la que comenzó este video, ¿verdad? La respuesta apareció cuando entendimos que Balac nunca dejó de buscar el único lugar donde Israel podía caer. Y ese es, para mí, el verdadero mensaje de toda esta porción. Y además, la razón por la que decidí contar esta historia desde Daliat el Carmel.
Buena semana para todos. Hag Mundial Sameach.